La infame historia de Marcial Maciel está de moda y eso nos pone sobre la mesa nuevamente a todo el pueblo católico del mundo entero el gran drama y la gran tragedia de los abusos que han cometido presbíteros, ministros ordenados y el encubrimiento de esos abusos que han cometido la jerarquía, los superiores, los provinciales, los obispos, los arzobispos y por supuesto el mismísimo Vaticano. Pero este no es un video exactamente para hablar de Marcial Maciel, ni de los Legionarios de Cristo, ni del Regnum Christi, sino de las reacciones y los comentarios que más han aparecido y que más popularidad han tenido en los recientes días a la serie sobre Marcial Maciel que se está transmitiendo pues en HBO, El Lobo de Dios. Y hay tres ideas principales que me parecen muy peligrosas y muy mentirosas de parte principalmente, por supuesto, de curas, de ministros ordenados que siguen una línea absolutamente ultradefensora de la institución eclesial y que han comentado esta serie y que han comentado la historia de Maciel y que han comentado a partir de la historia de Maciel su propia versión de lo que ha sucedido con los abusos y con el encubrimiento en la Iglesia Católica, diciendo tres mentiras muy grandes, tres mentiras fundamentales que quiero comentar para que sigamos conversando como hemos tenido que conversar desde hace muchísimos años en el catolicismo, desde que estos casos empezaron a aparecer, gracias principalmente a periodistas que han sido muy perseguidos por la Iglesia. Lo primero es que han tenido la canallada, la desfachatez perversa de asociar de manera directa la homosexualidad con la pederastia. Y esa es una asociación absolutamente mentirosa, es una asociación que no tiene ningún fundamento. Es más, es una asociación que ninguno de los análisis, de los reportes, de los informes que se han hecho sobre los abusos en la Iglesia Católica, ni en Australia, ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo se llega a esa conclusión. Salen estos curas muy eufóricos y muy homofóbicos a decir todos estos abusos eran abusos homosexuales, la gran mayoría eran abusos homosexuales, el no sé cuánto por ciento de los abusos eran abusos homosexuales, y usan la palabra homosexualidad de una manera absolutamente mentirosa y tendiendo al engaño, induciendo a la gente al engaño e induciéndola al odio y al rechazo y a la discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por una razón muy sencilla, porque si ponen en el centro su homofobia, si ponen en el centro la homosexualidad como causa fundamental de los abusos, desplazan la causa fundamental que sí ha detectado la misma Iglesia, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores y todos los informes a los que les he hecho mención, que es el clericalismo. Y el clericalismo tiene que ver con el exagerado poder, el exagerado reconocimiento y la exagerada relevancia e importancia que se le otorga a un caballero simplemente por el hecho de ser un ministro ordenado. Entonces, claro, un cura defensor a ultranza de la institución desplaza, quita la causa fundamental para poner otra simulada, inventada, que no está avalada por ninguno de los análisis que se han hecho, primero para esparcir su homofobia, para esparcir su intolerancia, para esparcir su incapacidad de notar, comprender y acoger la diversidad, pero sobre todo para que no se vean amenazados ni sus privilegios, ni su estatus, ni su poder, ni su capacidad de decisión, que con muchísima frecuencia, sobre todo en esos sectores que son mucho más rígidos y conservadores, anula la capacidad de decisión y de participación de los laicos y principalmente de las laicas en la Iglesia. Entonces, el clericalismo, que es la causa fundamental, no la única, pero es la causa fundamental, se desplaza, se quita, se pone a un lado, ni siquiera se menciona y se pone en su lugar una tendencia particular
sobre el ejercicio de la afectividad y de la sexualidad. Una gran y absoluta mentira. La homosexualidad no es causa de la pederastia. El poder y el exagerado uso del poder, la megalomanía que se desprende en muchos de ellos del clericalismo como cultura de la Iglesia Católica, es una de las principales causas de que en esta institución y en esta comunidad de religión se hayan dado las enormes y cantidades de abusos que hemos tenido a menores, a adolescentes, a personas vulnerables, a todo tipo de personas. Lo segundo, la segunda gran mentira que se ha estado esparciendo a partir de todos los comentarios sobre la serie de Marcial Maciel es la idea, que esto está calcado un poco de todas estas teorías de conspiración y la manera como se resuelven los grandes crímenes en los gobiernos, ¿no? De parte de la política de turno, ¿no? Y es señalar que estos individuos como Marcial Maciel, como Fernando Caradima, como el fundador del Sodalicio, como tantos otros que podríamos mencionar a lo largo y ancho de la Iglesia Católica, son seres perversos. Son seres perversos, son seres absolutamente desbordados por su pecado, son seres absolutamente poseídos por Satanás, son seres que ya no son dueños de sí y que actúan de alguna manera como lobos solitarios, ¿no? Que son seres que han llevado los niveles de perversión que tienen a cometer actos absolutamente criminales y desastrosos. Y eso induce al error. Ahí hay un engaño de fondo. Nadie va a decir que un personaje como Maciel o como cualquiera de los otros que hemos podido nombrar no sean personas absolutamente criminales y muy probablemente con estructuras psicológicas y estructuras de comportamiento y estructuras morales totalmente rotas. Pero no estamos hablando de la causa fundamental por la que en esta institución y por la que en esta cultura se dan tantos casos de ese estilo y se reparte y se repite una cultura del abuso. Y es que nosotros tenemos unas estructuras, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dicen los mismos reportes de los que hemos estado hablando. Tenemos una cultura, tenemos unas estructuras que favorecen la aparición de abusadores y que el encubrimiento, además, que ha sido una estrategia sistemática de protección de la institución y de protección de la jerarquía y de protección además de las finanzas de la jerarquía y de las finanzas del catolicismo institucional, favorecen, el encubrimiento favorece y provoca abusadores y la estructura católica provoca abusadores y facilita su aparición. La cultura que tenemos a nivel de la forma como estamos organizados como iglesia, y eso genera una cultura como las culturas organizacionales de cualquier empresa, como las culturas organizacionales de cualquier entidad, pues nosotros que somos una entidad milenaria pero además multitudinaria, también tenemos adentro una cultura. Y esa cultura tiene rasgos que favorecen la aparición de abusadores. Abusadores en lo económico, abusadores en lo psicológico, abusadores en lo espiritual, abusadores en el poder y por supuesto abusadores en la parte sexual. Y de esto no se habla mucho en esos comentarios. No aparecen estos sacerdotes, no aparecen estos presbíteros haciendo grandes análisis sobre qué es lo que pasa al interior de la iglesia que genera esta sensación. Incluso en los más altos lugares de la jerarquía e incluso de la misma comisión, a veces se intenta comparar las cifras de lo que pasa en el catolicismo con las cifras de lo que pasa en las familias o en los gremios de X o Y ocupación. Pero lo que hemos podido conocer, todas las personas que se han sumergido en este tema y que hemos estudiado este tema a partir de las mismas resultados de análisis que la iglesia ha pedido y otros que se han hecho de manera particular, es que tenemos una cultura que favorece el abuso y que tenemos una cultura con rasgos muy marcados que tienen que ver con nuestras doctrinas sobre la sexualidad, que tienen que ver con nuestras doctrinas sobre la obediencia, que tienen que ver con nuestras maneras de hacer procedimientos, que tienen que ver, por supuesto, con el clericalismo. Y eso significa que la clave no está en la perversión de un individuo, sino en la forma como sucede, cómo se ejerce y cómo se manipula el poder en la Iglesia Católica. Un poder que además está absolutamente amarrado al tema de la fe.
al tema de las creencias, al tema de cosas muy profundas que las personas llevan adentro en sus convicciones. Esa es la segunda gran mentira. No son lobos solitarios, es una manada. Y es una manada con una cultura, y una cultura que se reproduce y que muchas veces se está reproduciendo en este instante, en tiempo real, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestros retiros, en nuestras experiencias de pastoral, no porque se esté promoviendo el abuso de manera intencional y demás, no, sino porque se sostienen unas prácticas que son las prácticas que favorecen la aparición de este tipo de cosas, tanto en el ejercicio del ministerio sacerdotal de los presbíteros, como a veces incluso en el ejercicio de las pastorales que suceden entre los laicos, como es el caso del sodalicio. El tercer punto, es que se habla una gran mentira. Se propone a ver estos personajes, los análisis y los comentarios que han hecho todos estos curas ultraconservadores y todos los de la pataleta cultural, es que estos sujetos traicionaron a la iglesia, que estos sujetos son unos absolutos monstruos manipuladores con una capacidad de engaño desproporcionada, que lograron engañar al mismísimo Juan Pablo II, o al mismísimo cardenal Ratzinger, o a los mismísimos obispos y prelados del Vaticano y de las distintas comisiones y de las presidencias de las conferencias episcopales de sus países y demás. Lo cual nos deja de plano la idea de que todas estas instancias están llenas de gente absolutamente tonta y absolutamente ingenua y absolutamente fácil de engañar. Pero es que hay una mentira de fondo, porque no estamos siendo gobernados en la iglesia hace mucho tiempo ni por las mejores personas en las comisiones y en los dicasterios y en todas estas cosas, pero no estamos gobernados por tontos fáciles de engañar por estas mentes perversas de pederastas. No, espérate un segundo. Lo que pasa es que estos señores, los grandes abusadores de la historia de la iglesia, los recientes y los pasados incluso que han sido llevados a los altares, son útiles al sistema y han sido encubiertos porque son útiles al sistema. Y han sido entregados también porque el hecho de entregarlos a la verdad, a la justicia, a la difamación, es decir, a que se les destruya también su memoria, es porque ese acto también es útil al sistema. Como sucede con el narcotráfico, yo vivo en un país donde hay muchísimo narcotráfico, entonces tenemos muchísimas experiencias sobre esto, pero muchas veces cuando aparece un gran cargamento que cae, que lo agarra la policía, que lo agarra la DEA, uno sabe que es porque un cargamento muchísimo mayor logró pasar. Y que cuando cae un capo es porque ya los otros capos han estado colaborando con todas estas organizaciones y han estado haciendo alianzas con todas estas organizaciones que en teoría son las organizaciones de la justicia y del derecho y demás cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una mentira que estos tipos sean expertos en la traición y en el engaño y que hayan logrado manipular a todo el universo jerárquico del catolicismo. No, el universo jerárquico del catolicismo sabía lo que estaba sucediendo. En el caso de Maciel, en el caso de Caradima, en el caso del Sodalicio, en el caso de una cantidad de personas, saben lo que está pasando en Colombia, saben lo que está pasando en Perú, saben lo que está pasando en Chile, saben lo que está pasando en Venezuela. Lo tienen clarísimo hace muchísimos años, pero muchos de estos personajes son útiles al sistema o porque generan piedad o porque generan dinero o porque también conocen muchísimas de las prácticas no santas de la mismísima jerarquía. Son protegidos porque son útiles. No son maestros del engaño que hayan logrado aprovecharse de todo el aparato jerárquico y de todo el aparato bimilenario del magisterio de la iglesia. Eso no es verdad. Si lograron llegar hasta donde llegaron es porque tuvieron apoyos, porque tuvieron patrocinios, porque tuvieron protectores y porque tuvieron personas que se encargaron de encubrirlos y se encargaron de protegerlos. Y eso sucedió porque son útiles al sistema. No es la homosexualidad, es el clericalismo. No son lobos solitarios, son una manada. No son maestros de la traición a la iglesia, eran útiles a esa parte de la iglesia que se aprovecha de estas personas. Y cualquier revisión, cualquier análisis, cualquier manera de mirar la realidad de lo que ha sucedido con los abusos al interior de la Iglesia Católica tendría que tener claras que las causas van muchísimo más allá
de estas mentiras que han intentado de muchas maneras esparcir los más tradicionalistas para defender su propio beneficio, su status quo y su privilegio.